porcentaje, cuando vaya a considerar este patrimonio neto que estoy señalando acá de 100.000 pesos, vamos a tener que considerar si lo tomamos tal cual está el patrimonio, así como lo hicimos en el práctico anterior número 12, o si eventualmente existen situaciones, como van a aparecer en este caso, donde debo considerar algunos ajustes a ese patrimonio previo a determinar el valor patrimonial proporcional. ¿Sí? Entonces eso me va a dar el planteo, esa información me va a proporcionar el planteo para saber si yo tengo o no tengo que ajustar este patrimonio. Por ahora, así como lo vieron en el planteo del práctico 12, ahí ya se dieron cuenta y saben de que no había que hacer ajuste. Al contrario, Sensum, ahora, justamente la variante que le mostramos, porque en parcial puede entrar cualquiera de las dos, ¿qué pasa cuando a partir de este patrimonio ya conocido y dado en el planteo, tengo que hacer ajuste? Bueno, el secreto en este caso va a ser cómo hacer el ajuste, por qué, y para eso nada mejor que analizar cada situación. Entonces empecemos a hacer el análisis en esta primera parte de la clase. Solamente vamos a analizar el planteo y haciendo referencia al caso anterior para que vayan notando la diferencia. Y yo me voy a anticipar a analizar en cada punto cuál es el razonamiento que tenemos que tener y qué es lo que hay que entender para saber si corresponde o no corresponde hacer algún ajuste al patrimonio neto. Allí les señalaba que va a estar radicada la diferencia de este práctico respecto al anterior. ¿Por qué? Porque ya van a ver que en la primera parte más o menos lo mismo. En lo que sigue, luego del ajuste del patrimonio, es más o menos lo mismo. Y acá sí se introduce otro condimento que lo vamos a ver ya cuando lleguemos a la consigna al final del planteo. Empecé. ¿Están viendo, verdad, la pantalla que estoy compartiendo del planteo? ¿Alguien que me diga que sí? Sí, esto se ve perfecto. Bien, entonces avanzamos con el análisis del trabajo práctico número 3. Tema, como ya saben, participaciones permanentes en otros entes es la denominación del rubro que tiene en el activo no corriente. Esto que nosotros de manera resumida, para que ustedes empiecen a entender, llamamos inversiones permanentes. Aparte como para confrontarlas y distinguirlas de las otras inversiones que ya vimos anteriormente, que son las temporales. ¿Sí? Bien, acá se trata, dice que el 15 de enero nos ubiquemos temporalmente en cualquier año que ustedes quieran. Por ejemplo, el 2021 puede ser tranquilamente que tenemos más cerca del 15 de enero, que transcurrió, en este caso en el año X5, por identificar un año calendario cualquiera. Dice que se trata que la empresa CC, digamos que la empresa CC, para que no se olvide que es la controlante o controladora, como le dije hace rato, o inversora, o la empresa grande que controla a la chica, como quieran identificar, a esta altura ustedes ya saben claramente la empresa que adquiere, en este caso, la sociedad anónima CC, adquiere 2.400 acciones de otra empresa, tiene que ser justamente la controlada, si que va a haber control. En este caso la empresa se llama DDSA. DD podría ser de dependiente, ¿no? Otra manera de identificar si hay una empresa que controla a otra, es como que una depende de la otra. Bueno, como para asociarla, digamos que la CC es la controlante o la controladora, y la DD va a ser la dependiente, en este caso SA. Bueno, cuestión que adquiere 2.400 acciones por 120.000 pesos en efectivo. ¿Sí? Bueno, ese es el valor de adquisición, el costo de adquisición. Nada que ver con lo que todavía no sé si el PPP va a ser menor, mayor o igual. Siempre la consigna va a apuntar a eso. ¿Qué más dice? Que el capital de la empresa DD recuerden que la empresa controla cada uno. SA está compuesto por 3.000 acciones y el dato es muy útil. ¿Por qué? Porque si yo sé que el paquete accionario total de acciones ordinarias, como dice acá, de valor nominal 10 pesos cada una, que para comprobar si tengo dudas y no estoy seguro qué hago, digo, si el valor nominal de cada acción vale 10 pesos y son 3.000 acciones, 3.000 por 10 debería ser 30.000. ¿Dónde debe estar eso? Acá, dentro del patrimonio neto en la cuenta capital, que es lo que estoy señalando acá. Ahí está capital, primera cuenta del patrimonio neto, 30.000. ¿De dónde surge? De las 3.000 acciones ordinarias de valor nominal 10 pesos cada uno. ¿Correcto? Bueno, hasta allí yo puedo ir haciendo ya mi deducción. Puedo ir anotando en mi papel de trabajo, ¿no es cierto?, para hacer la resolución del caso. Si estoy
adquiriendo 2.400 acciones sobre el paquete total accionario de 3.000 en la empresa DD, no hay duda que ya ni falta hace que agarre la calculadora, 2.400 sobre 3.000 debería representar el 80%, ¿verdad? ¿Cuánto es? A ver, 8 por 3, 24, ahí está. Es un cálculo mental que hago sin la calculadora. Por supuesto, ya cuando veamos la solución vamos a ver que relacionamos total de cantidad de acciones adquiridas sobre, hacemos un cociente, total de acciones de la empresa emisora. Por 100 determinamos el porcentaje, que en este caso le estoy anticipando ya la memoria, estoy viendo que es el 80%. Bueno, este ejercicio mental que acabo de hacer es el que ustedes tienen que hacer en el parcial, así rápido, sin agarrar la calculadora, le pierdan el tiempo cuando son cifras redondas, como el caso anterior decía 60 sobre 100, y bueno, no hace falta que haga el cálculo, chicos, la calculadora es para cosas más complejas. 60 sobre 100 claramente era el 60%. Bueno, acá, primera deducción que hago, que estoy adquiriendo el 80% del paquete accionario de la empresa DD. ¿Sí? ¿Qué más dice el planteo en esta primera parte? Dice que ambas empresas cierran sus ejercicios económicos el 31 de diciembre de cada año. Bueno, ¿esto para qué sirve? Para saber, ustedes vieron en la introducción que hicimos en la clase pasada, que no necesariamente van a coincidir la fecha de cierre. ¿Sí? Hay tres situaciones. Una que coincidan, como en este caso y como en el caso anterior, en cuyo caso tomamos la información tal cual nos proporciona el planteo, es decir, el estado contable cerrado al 31 de diciembre de la empresa DD va a servir para trabajar en la empresa CC, que también cierra el 31 de diciembre. La otra situación, o las otras dos situaciones, es cuando no coincide lógicamente la fecha, y allí se abren dos posibilidades. Una, que haya una diferencia mayor de 3 meses entre la fecha de cierre de la empresa controlada, que si es anterior y es menor de 3 meses, puede servir su estado contable como un simple ajuste hasta la fecha de cierre de la empresa controlante. Siempre prevalece la fecha de la empresa controlante. Y la última posibilidad es que haya más de 3 meses de diferencia, en cuyo caso, un ejemplo puede ser que la empresa controlante cierre en junio y la empresa controlada cierra, por ejemplo, en enero. Y bueno, lógicamente, la empresa controlada, si cierra en enero, sus balances no van a servir a la hora de trabajar con el RTP y con la consolidación, y la empresa controlada va a tener que hacer un estado contable especial, un balance especial, al 30 de junio, que sería la fecha de cierre de su empresa controlada. Bueno, cuestión que en este caso estamos frente a un caso normal y simple, donde coinciden las fechas de cierre de ejercicio económico al 31 de diciembre, por lo tanto, no van a existir ni balances especiales ni ajustes que hacer al balance de la empresa controlada. Siempre el punto de partida es el balance de la empresa controlada. ¿Sí? Bueno, ¿qué más dice? La información que presenta la empresa, justamente controlada, DD, o dependiente, como le digo en este caso, para que asocien con la DD, no la DD, sino la dependiente, SA, al momento de la transacción es la siguiente. Recuerden, temporalmente nos ubicamos transacción hecha el 15 de enero. ¿Cuál será, si cierra en diciembre, el último ejercicio inmediato anterior a la operación que cerró la empresa controlada? Ni más ni menos que el 31 del 12 del X4, como lo muestra acá en el este título. Esta es la información que necesitamos. ¿Cómo estaba compuesto el estado de situación patrimonial 31 del 12 del X4? Fecha de cierre inmediato anterior, del ejercicio inmediato anterior de la empresa controlada, a la fecha o mi fecha de operación, en este caso 15 de enero. ¿Sí? Bueno, dice que en este caso la empresa controlada, llamada DD, Sociedad Anónima, tiene una composición de activos, estos 4 rubros: caja, crédito, bienes de cambio y bienes de uso, que totalizan 125.000 pesos de activos, un pasivo por deudas comerciales solamente de 25.000, un patrimonio neto compuesto por capital 30.000, ya dijimos que surgen de la terminación ordinaria por valor nominal de pesos cada una reserva legal de 5.000, resultados no asignados de 65.000, ya saben que la cuenta de resultados no asignados patrimonial del patrimonio neto acumula todos los resultados de ejercicios anteriores, incluido el del presente ejercicio, cuando estoy trabajando, por ejemplo, bueno, en este caso hubiera sido el X4. Es decir, todos los resultados, sean ganancias o sean pérdidas. En definitiva, si es positivo, como en este caso 65.000, significa que son ganancias acumuladas, las mayores que las pérdidas, si es que la hubo.
lógicamente, cuando sea esto negativo, es decir, cuando tenga saldo deudor, porque para que sea positivo tiene que tener saldo acreedor. Claramente, ¿no es cierto? Con todas las cuentas patrimoniales y patrimonio neto tiene saldo acreedor. Pero si llegase, porque en la vida real puede darse que el resultado asignado tenga un signo negativo, quiere decir que tiene saldo deudor, pero también va dentro del patrimonio neto. Y si tiene saldo deudor, estaríamos hablando de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, ¿correcto? Bueno, en definitiva, el total del patrimonio neto es 100.000, que sumado al pasivo de 25, son los 125.000 que muestra el cuadro acá en la parte final, como para comprobar, ¿no es cierto?, esa ecuación patrimonial que ya conocemos, que dice que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, por lo menos matemáticamente hablando, ¿sí? Ya saben que el patrimonio neto lo definimos de otra manera en lo conceptual acá en contabilidad. Entonces, hasta allí, básicamente, fíjense, son los mismos datos parecidos con números distintos a los que nos daba el caso anterior. Y acá viene la gran diferencia y les pido especial atención, porque solamente con la lectura del planteo yo quiero irles, en cierta manera, ya haciendo razonar, analizando, evaluando de cómo tendrían que realizarse cuando corresponda hacer algún ajuste. ¿Cómo sé si tengo que ajustar o no? ¿Qué analizo? ¿Cómo lo razono al dato del planteo? Esto ahora lo puedo hacer acá tranquilo en clase, porque ustedes con el parcial lo tienen que hacer rápido. Para llegar a hacerlo rápido en el parcial y no demorarse, porque van a tener seguramente, aparte de este ejercicio de inversiones permanentes, otro ejercicio que viene de uso, otro ejercicio que viene de cambio. Entonces, el tiempo vale oro en el parcial. Entonces, por eso estamos acá, para que tranquilo, ahora que no estamos con la presión del parcial, lo analicemos juntos y razonemos, sobre todo razonemos, para entender. Fíjense, estos son datos adicionales, A, B, C, D, que nos daba el planteo, y así le va a dar el parcial. Conocido el estado de situación patrimonial 3112X4, ¿qué me dice el planteo en el inciso A? Primer dato, dato complementario, si quieren llamarlo, o dato adicional. Fíjense, dice, al momento de la transacción, recuerden, 15 de enero del X5, se analizaron los siguientes aspectos a efectos de la determinación del valor patrimonial proporcional. ¿Quién debió analizar? Y yo o ustedes, que son el contador o la contadora de la empresa CC, Sociedad Anónima, que es la que adquiere el paquete accionario, y como yo sé que ya adquirí el 80%, voy a tener que aplicar esto, el valor patrimonial proporcional. De eso se tratan estos dos ejercicios prácticos. Entonces dice que al momento de la transacción, o sea, el 15 de enero, me proporcionaron información. Esta información me la proporciona, lógicamente, mi empresa controlada, la empresa DD, donde yo estoy comprando las acciones, porque ellos son los que saben cómo evaluaron todo este estado de situación patrimonial, y que yo, conociendo cuál es hacer mi contabilidad en la empresa inversora, tengo que ver cómo tengo que adecuar la información si no está medida, evaluada de la misma manera. Entonces, por eso dice acá el inciso A, que a efectos de la determinación del valor patrimonial proporcional y eventual ajuste del patrimonio, que a esta altura ustedes claramente ya se han dado cuenta que vamos a tener que hacer, cosa que no hicimos, repito, en el práctico anterior, por eso este es el valor agregado. Entonces, analicemos la información que nos proporciona la empresa DD, nuestra empresa controlada o emisora, sobre este estado de situación. Van a ser todas las notas aclaratorias. Primero, ¿qué dice? Fíjense, 1. Los bienes de cambio, ¿a qué se está refiriendo? A estos bienes de cambio que lo presenta por 50.000 en el activo, el estado de situación patrimonial al 3112X4, nos aclara que están expuestos en el estado de situación patrimonial de la empresa DD, están valuados a su costo histórico. Una manera de evaluar, ustedes ya conocen que o evaluamos al costo o evaluamos a valores corrientes. En este caso dice que está evaluado a costo histórico. Una de las maneras que ustedes ya saben. Mientras que, sigue diciendo el planteo, su costo de reposición, ya que ya estamos hablando de otra cosa, ya saben que el costo de reposición de los bienes de cambio adquiridos es el valor corriente. O sea, ¿qué valor corriente aplico a los bienes de cambio adquiridos? El costo de reposición. En este caso me da el dato del planteo, que es de 55.000.
Y no me dice más nada, punto, y aparte. Analicemos el punto 1. ¿Para qué me da este dato? No me está diciendo acá que la empresa CC, Sociedad Anónima, que es la que adquiere el paquete accionario, eh, use el modelo de valores corrientes. Yo tengo que inferir, yo tengo que deducir que la empresa CC, Sociedad Anónima, tiene el criterio a la hora de evaluar su información contable y utilizar valores corrientes. Esa deducción la tengo que hacer yo. Para eso me está dando el dato. No es caprichoso en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué digo? Bueno, a ver, analizo primero el punto 1. Digo que si la empresa DD, que hoy ya es la empresa controlada, valuó a costo histórico los bienes de cambio de 50.000, está bien que ellos hayan valuado a 50.000 porque es el criterio que ellos utilizan de costo histórico para todo. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo esta información la tengo que llevar a mi contabilidad, que soy la empresa inversora, donde mi criterio, el contador me dijo que tengo que utilizar valores corrientes? Entonces yo sé que tengo que considerar el valor corriente. Bueno, acá claramente estoy frente a una situación y yo acá quiero hacerle recordar respecto a este punto. ¿Qué decía el práctico anterior cuando nos daba el dato en 2 líneas? El caso 12. Decía, si ustedes recuerdan o lo tienen ahí en mano, véanlo, de que el criterio utilizado en la medición de la información contable, palabra más, palabra menos, es lo que debe decir, de las dos empresas era el mismo. Decía, se contactó, acá lo tengo, a partir de la revisión de los estados contables de la emisora, que las normas contables utilizadas son las vigentes y coinciden con las utilizadas por la inversora. Si coinciden, quería decir, caso anterior, que eran las mismas, o eran las dos valores corrientes o eran las dos costos históricos. Acá no. Primera diferencia respecto al práctico anterior. Acá claramente tenemos que interpretar que son distintos, porque mientras la empresa DDSA, que es la emisora, utiliza costo histórico, debo inferir que la empresa CC va a utilizar valores corrientes. Entonces, ¿qué hacer? Sería la primera pregunta acá. ¿Hago o no hago el ajuste? Y la respuesta claramente es que cuando estoy frente a dos empresas, una inversora, la otra emisora, donde no coinciden los criterios de evaluación, siempre va a haber ajuste. ¿Qué hacer para la contabilidad de la empresa inversora al momento previo de determinar el BPP? ¿Por qué? Porque esto implica ajustar el patrimonio neto. Y acá presten atención y no se me pierdan, por favor, traten de seguir. Cuando digo ajustar el patrimonio neto, me refiero al patrimonio neto siempre de la empresa controlada, o sea, de la empresa emisora, en este caso de la empresa DDSA, que arranca con un patrimonio neto de 100.000. Y no hago, fíjense, no voy a hacer lo que en el caso anterior de aplicar directamente el 80% sobre los 100.000. Estoy analizando, cuando tengo datos adicionales, qué tendría que hacer con este patrimonio. Y claramente lo voy a tener que ajustar. Perdón, no sé si estaba por abrir un micrófono o sentí la voz de mi amigo Diego que anda por ahí. No los veo acá en el chat. ¿Alguien quería hacer alguna consulta o sigo? Parece que fue accidental, Beto. Bueno, tengan cuidado con esos micrófonos accidentales que se abren y sobre todo tengan cuidado con lo que van a decir cuando estén hablando pensando que el micrófono está cerrado, ¿no? Lamentablemente me tocó presenciar en un curso de docentes, estudiantes avanzados y graduados, de un hecho lamentable, ¿no? Donde un participante abrió el micrófono y tuvo una muy mala experiencia, una muy mala participación para el docente que estaba hablando. Y eso le está costando mucho dolor de cabeza, porque no dijo las palabras que seguramente se imaginaba decir estando el micrófono abierto. Estaba pensando que el micrófono estaba cerrado, profirió unas palabras ofensivas y eso le está costando caro. Así que, moraleja, recomendación, cuidado con el micrófono. Bueno, yo lo tengo abierto, así que sigo.
decía, del punto uno que estoy analizando, que ahora claramente me ubico en la situación de que mi empresa controlada utiliza costo histórico, por eso valor los bienes de cambio a 50.000, y con esa evaluación llegó a un patrimonio neto de 100.000. Ahora, cuando me da el dato, el planteo de que el costo de reposición de esos bienes de cambio es de 55.000 o fue de 55.000 al momento de la medición, debo entender que si en lugar de 50.000 acá yo tendría que hacer el ajuste para que los bienes de cambio estén en 55.000, debo incrementar el activo por 5.000. Imaginen ustedes un asiento que sería viene de cambio a resultado por tenencia, por ejemplo, que es lo que ustedes aprendieron a hacer en rubro viene de cambio. Cuando están aplicando valores corrientes, ¿qué hacen? Para reflejar el mayor valor del activo, bueno, incrementan la cuenta debitándola a la cuenta principal viene de cambio y acreditan en este caso una cuenta de resultado. Esa cuenta de resultado de 5.000, porque noten ustedes que si el valor corriente es 55.000 y el costo histórico acá estaba en 50, hay un ajuste de 5.000 pesos que representa un incremento de activo que tendría que hacer. ¿A dónde va a parar? Porque si yo solamente ajusto activo, viene de cambio 5.000, acá en lugar de 125 van a ser 130 y no va a ser 130 igual al pasivo más el patrimonio neto de 125 si no hago nada de este lado. ¿Qué tengo que hacer de este lado? Y ahí me concentro en el patrimonio neto. Y ahí me concentro en el ajuste que tengo que hacer del patrimonio neto. ¿Por qué? Porque digo, bueno, si yo imaginé que el asiento iba a ser viene de cambio resultado por tenencia, tengo que seguirle la pista a esa cuenta que acredité. Resultado por tenencia, la acredité como una cuenta de resultado positivo de ganancia saldo acreedor. Así como acá dije 5.000 se debitan en bienes de cambio, me hace aumentar patrimonial de activo, el activo de 125 se basó, pasa la contrapartida. Resultado por tenencia va a parar el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio va a parar el resultado no asignado. O sea que esos 5.000 vendrían a sumar acá a los 65, que en lugar de 65 serían 70. 70 más 30, 100, más 5, 105 de patrimonio neto tendría solamente analizando esa operación. Y esos 105, ahí sí, más los 25 de deuda, de pasivo, darían los 130 para igualar la ecuación. ¿Me siguieron en ese razonamiento? Espero que sí. De esa manera, yo concluyo claramente con este análisis minucioso que acabo de hacer, de que debo hacer un ajuste por esta diferencia de evaluación en los bienes de cambio. En cuanto en 5.000, ¿cómo? Ajustando positivamente, es decir, aumentando este patrimonio neto del que parto siempre. Siempre voy a partir del patrimonio neto de la empresa controlada que me dé el planteo, en este caso de 100.000. O sea, los 100.000 ya van a ver, ya vamos a ir a la solución, no se preocupen si no entienden toda esta parte. Yo simplemente quiero que razonen en lo conceptual. Conclusión, entonces, punto 1, sí va a haber ajuste. Punto 2, sigo leyendo el planteo. Ahora se refiere a los créditos por venta, a este rubro, el segundo que está en el activo, créditos por venta por 25.000. Vamos a ver qué pasa con ese rubro. Dice que los créditos por venta, rubro que ustedes también ya vieron con nosotros, están expuestos en el estado de situación patrimonial de la empresa DD, sociedad anónima, no hace falta que lo aclare, ya sabemos que estamos analizando el estado de situación patrimonial de la empresa controlada llamada DD, de dependiente, sociedad anónima. Dice que en este caso, esto es lo que importa, no se encuentran neteados. No se encuentran neteados significa que no se encuentran restados, no se encuentran disminuidos, ¿sí? No se encuentran neteados de algo que ustedes ya conocen, la previsión para deudores incobrables o previsión para créditos de dudoso cobro, que ya vieron con nosotros. Ya saben que es una cuenta regularizadora, que por tener saldo acreedor, se debe restar al saldo deudor de créditos por venta. Bueno, en este caso hubo una omisión. Acá no fue neteado, cuyo importe, dice, en este caso se refiere a la previsión, asciende a la suma de 500 pesos, como consecuencia de la falta de contabilización de la misma. De eso se trata la omisión. Solamente el punto 2 analicemos ahora. Quiere decir que estoy frente a una omisión, me olvidé, por más que la había calculado en 500 pesos a la previsión, al 31/12 del X4, no la contabilicé, por lo tanto, no se ve reflejada acá en el saldo de crédito. Si no la contabilicé, ahora tengo que razonar. Tendría que haber contabilizado un asiento que ustedes ya conocen, cuando constituye la previsión que dice deudores incobrables a previsión para créditos de dudoso cobro, ¿verdad?
Esa cuenta que acredité es saldo acreedor por 500 y tendría que haber venido restando a los 25, con lo cual acá tendría que haber estado crédito por venta por 24.500. Claramente le estoy señalando que hay una disminución de activo de 500 pesos, con lo cual el total en lugar de 125, analizando solamente esta operación, debiera ser o debió ser de 124.500, pero no coincide otra vez con los 125.000. Entonces, ¿qué pasa? Esa cuenta que debité de deudores incobrable es cuenta de pérdida. ¿A dónde va a parar? Al resultado del ejercicio, o sea, al resultado no asignado, que se vería disminuido en 500 pesos. O sea que acá en lugar de 65.000 tendría 64.500, con lo cual el patrimonio neto sería 99.500. Y sumado a los 125, allí sí darían los 124.500 del pasivo más el patrimonio neto, que se igualaría al total de activos disminuido en 500 pesos de 124.500. ¿Por qué? Por los 500 pesos de la previsión que fue omitida, netear o descontar o disminuir o restar al rubro crédito por venta. ¿Lo comprendieron? Conclusión, así voy sacando las conclusiones. Si tengo o no tengo que hacer ajuste. En el caso 1 dije que sí voy a hacer un ajuste positivo de 5.000. En el caso 2 le acabo de demostrar que debo hacer un ajuste negativo, en este caso, de 500. ¿Me están siguiendo? Sí, Por profesor. favor, alguien que diga que sí. ¿Sí? Bien. Ahí en el Punto chat dice 3. que sí. Punto 3. ¿Qué dice el punto 3? Se omitió, fíjense en otro ejemplo, ¿no? Se omitió registrar otra omisión en este caso. Se omitió registrar la compra al contado de una máquina. Ya saben ustedes que una máquina es parte de un bien de uso. Se referiría a este rubro. En este caso, por un importe de 3.000 pesos. Así como su respectiva amortización del 20%. Ya saben ustedes, bueno, lo saben en teoría, lo van a ver más adelante en la próxima clase, en la próxima semana, digo, cuando empecemos a ver los bienes de uso. Pero es algo que ustedes ya traen aprendido de contabilidad 1, del colegio, esto es algo básico, más o menos del jardín de infantes de contabilidad, ¿no? El tema de la amortización de bienes de uso. Bueno, cuidado acá, ¿no? Mucho cuidado. Acá prendo un semáforo en rojo. ¿Por qué? Dos cosas para analizar. Primero analicemos qué hubiera pasado si no se hubiera omitido la compra, la registración, ¿se entiende?, de la compra de la máquina por 3.000 pesos al contado, digamos. ¿Sí? Puede ser al contado, puede haber sido a crédito, no importa cómo, pero ya voy a analizar los dos casos para que no quede ninguno librado al azar. Bueno, cuestión que acá la información que me da mi empresa de Sociedad Anónima claramente me dice que omití. ¿Qué quiere decir? Que me olvidé. Soy muy abreboca como contador, me olvidé de la previsión, me olvidé ahora de registrar una máquina, nada más y nada menos, que está físicamente visible, ahí está la máquina. Bien, entonces, imaginen que acá en bienes de uso, yo tengo 45.000 sin considerar la máquina. ¿Por qué? Porque no la registré. Si no la registré, es porque me olvidé, entonces no está en este saldo incluido. Bueno, lógicamente ustedes imaginen un asiento cuando lo hubiera registrado, si lo hubiera hecho bien a la tarea, hubiera dicho máquinas a cajas si era en efectivo, o máquinas a deudores, acreedores varios por compra de bienes de uso si quieren, cualquiera, no importa. Analicemos primero el activo. Digo, si hice máquinas a caja, por ejemplo en efectivo, yo tendría que, acá en caja y banco, no saqué los 3.000. Entonces disminuyo los 5 a 3.000, me queda 2.000 de caja. Pero incremento el bien de uso porque tampoco registré el alta de la máquina. De 45 sigue a 48. Entonces, 3.000 menos de caja y 3.000 más de bienes de uso, efecto neutro, acá el activo seguiría en 125. Hasta allí pareciera que esa omisión no me jode, digamos, en lo que tiene que ver con el patrimonio neto, porque no tendría ajustes que hacer. ¿Sí? Porque una disminución de activo de 3.000 es equivalente al aumento de activo de 3.000. Repito, en la hipótesis de que el asiento sea maquinaria acá. Imaginen otra situación, en el mismo ejemplo, que hubiera sido una compra, no de contado, sino, por ejemplo acá, que acabo de analizar, el punto 3 dice que fue de contado, pero digo, ya que estamos para analizar, esto me gusta hacerlo, para que razonen, a ver si están despiertos, si no están durmiendo, si hubiera sido en cuenta corriente, entonces el asiento hubiera sido maquinarias, 3.000 a acreedores varios por 3.000. ¿Qué pasa? ¿Cómo analizo ahí? Y lo mismo. Digo, bueno, acá los 45.000 tengo que incrementarlo en 3.000 por la maquinaria que omití registrar. Entonces, 48.000.
con lo cual el total de activos pasa a ser 128. Cambian los números nada más. Pero el análisis me tiene que llevar a que ese pasivo que también omití acá, en lugar de 25.000 sería de 28.000. Allí, una vez más, compruebo siempre la ecuación patrimonial. Simplemente para eso, el otro ejemplo, de otra cuenta. Bueno, primera parte del análisis, concluyo que no tengo que hacer ajuste, porque sea que se trate de una disminución omitida de activo versus otro incremento de activo equivalente en pesos, en monto, no hace variar la cuantía ni del activo ni del patrimonio neto. Por eso concluyo que en este caso no habría ajuste. Pero, cuidado acá, cuidado. La última parte cuando se refiere que así como su respectiva amortización del 20% fue omitida, quiere decir, cuando dice así como, también se omitió. Claro, porque si no registré el alta de la máquina, si no la tenía en el saldo de bienes de uso de la maquinaria, mal puedo haberla considerado en el valor amortizable, que es de donde yo parto para calcular al cierre de cada ejercicio la amortización. Quiere decir que los 3.000 pesos no fueron considerados dentro de esta base de 45.000 sobre la cual yo puedo haber calculado una amortización de bienes de uso. En consecuencia, ahora debo hacer el ejercicio mental de qué pasaría si lo hago. Bueno, si lo hago, tendría que razonar que a los 3.000 pesos del valor de origen de la máquina, que es el valor amortizable, porque acá no hay ningún otro dato más para considerar, digo que le aplico el 20% para calcular la amortización. El 20% de 3.000 son 600 pesos, ¿no? No hace falta tampoco la calculadora acá. Esos 600 pesos yo tengo que ahora advertir o imaginar que me hubiera representado un asiento que ustedes ya conocen, del Jardín de Infantes de Contabilidad, que dice que debo debitar amortización bienes de uso, máquina en este caso, y acreditar amortización acumulada, máquinas. Entonces, amortización maquinaria, 600 pesos. ¿De dónde sale? 20% de 3.000. Amortización acumulada, maquinarias, 600. Bueno, ¿qué pasa en ese asiento? Y ahora sí lo tengo que analizar dentro del estado de situación para ver si ajusto. Digo que la cuenta que debité amortización maquinarias es una cuenta de pérdida. ¿A dónde va a parar esa cuenta de pérdida? Al resultado del ejercicio. El estado de resultado, precisamente. Y ese resultado del ejercicio viene a integrar el rubro resultados no asignados dentro del patrimonio neto. Quiere decir que esos 600 pesos disminuirían estos 65.000 que tengo de resultados no asignados. Por lo tanto, el patrimonio neto debe disminuir. ¿Como contrapartida de qué? Y como contrapartida de esa cuenta que yo acredité llamada amortización acumulada maquinarias, que por tener saldo acreedor, los 600 pesos, ¿cómo juegan? Y juegan como cuenta regularizadora, restando y neteando, regularizando la cuenta principal, en este caso llamada bienes de uso como rubro. ¿Sí? Porque maquinaria está dentro de bienes de uso. Entonces, estos 45.000 se verían disminuidos en los 600 pesos también, con lo cual tendría 44.400 acá. Eso hace disminuir a su vez el activo, que se ve reflejado e igualado en este caso, porque yo disminuí en 600 acá de la amortización como cuenta de resultado, que va para el resultado del ejercicio, en definitiva el resultado no asignado, que también hace disminuir en 600 el patrimonio neto, que tendría acá, en este caso, 99.400, que sumado a los 25.000, allí estarían los 124.400 de pasivo y patrimonio neto, igualados por la ecuación. Conclusión, por la amortización sí debo realizar un ajuste negativo de 600 pesos. Si me han seguido en todo este razonamiento, van a ver qué fácil que es comprobar en la solución el desarrollo del caso práctico. Todo esto, ¿para qué? Es importante el razonamiento para saber cuándo tengo que hacer y por qué tengo que hacer un ajuste al patrimonio neto de la empresa emisora, previo, fíjense, recién estoy empezando, previo a calcular el BPP. Todo esto es necesario antes de llegar a calcular el BPP. Ahora sí avanzo, ya para ir luego a la solución, con el desarrollo de los datos, o la lectura, perdón, de los datos del planteo. Ya leímos todo el inciso A con los datos adicionales de los 3 casos. Y ya sabemos ahora a priori qué hacer en cada caso. Ya lo vamos a ver en la solución. Pero sigamos leyendo qué más. Y acá ya vienen datos similares a lo que vimos en el caso práctico anterior, a partir del inciso B. Profesor, Sí. buen día. Sí,
O sea que nosotros acá el ajuste, en lo último que estoy explicando, en el caso de la amortización de bienes de uso, ese caso tiene impacto sobre el patrimonio neto, por eso lo tomamos. Correcto. El caso anterior de bienes de uso, se omitió la compra, registra la compra, no hacemos nada, dijo, creo. No genera ajuste. No genera ningún ajuste. O sea, el ajuste viene dado porque hay un impacto sobre el patrimonio neto en el caso de la amortización, de que se ha omitido. Exactamente, eso es lo que hay que analizar. Siempre tenemos que tener el objetivo de ver si impacta y cómo impacta. ¿Aumenta o disminuye el patrimonio neto? Con el dato adicional que me da el planteo, sea por una omisión, como en este caso era la omisión de la máquina, de la compra de contado, que vemos que no impacta, sea por la omisión de la registración de la previsión, que ya vimos que sí impacta, o sea por un criterio de evaluación, como el caso 1 de bienes de cambio, que vimos que sí impacta. Exactamente, Norma, de eso se trata, ver cómo impacta en el patrimonio neto. Y ahí tenemos la respuesta si hay que ajustar o no hay que ajustar. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Gracias, Norma. profe. Bien. Gracias. De nada. Bueno, avancemos con la lectura entonces del planteo, ya para terminar, así vamos a ver el desarrollo. El inciso B del planteo, como dato adicional también, nos trae un dato que ustedes ya lo vieron en el caso anterior, así que acá no hace falta detenerse mucho, simplemente lo leo. Dice, el importe pagado en exceso, o sea, acá ya nosotros no determinamos todavía el BPP, pero ya el ejercicio de antemano a usted le está diciendo que va a haber una llave positiva. Cuando le dice que pagado en exceso, ustedes de esta altura conceptualmente ya saben que el costo de adquisición, cuando es mayor que el BPP que determinemos, que ojo, acá todavía no lo determinamos, pero ya me está anticipando el planteo que va a ser mayor, es una llave positiva. Entonces dice, el importe pagado en exceso, o sea, esa llave negativa, que se considera, o sea, que no lo entendió, dice, se considera llave de negocio positiva, agrego yo, por cuanto dice la inversora, o sea, la empresa CC, Sociedad Anónima en este caso, controladora, controlante, espera, dice, compensar la diferencia en los próximos 5 años con ganancias superiores a las normales. Este dato es clave, ya saben ustedes, para hacer el cálculo luego de la amortización de la llave de negocio. Simplemente para eso es el dato del punto B. El punto C nos dice algo que también ya vimos en la clase pasada en el otro práctico, acá también lo vamos a ver, cuando la asamblea ordinaria, en este caso que se reúne el 30 de abril del X5, se aprobó la siguiente distribución de los resultados no asignados. En este caso, claramente tienen que identificar que sobre este rubro de resultados no asignados dentro del patrimonio neto que está dentro del cuadro este del estado de situación patrimonial, de 65.000, de ese monto es cuando la asamblea se reúne y decide asignar algo. Por eso el rubro se llama resultados no asignados. Resultado no asignado, ¿hasta cuándo? Hasta que la asamblea se reúne y lo asigna, ¿sí? Bueno, acá lo que está haciendo la asamblea el 30 de abril del X5, ¿no es cierto? 4 meses después del cierre, recuerden que esto cerró el 31 de diciembre del X4. Bueno, 4 meses después se reúne la asamblea y dice, bueno, vamos a asignar a reserva legal 1.000 pesos. O sea, a estos 5.000 que tenía acá, le aumentamos 1.000 pesos más. Dividendo en efectivo, esto es para los accionistas, entre los cuales a mí me interesa, porque yo soy CC, Sociedad Anónima, ahora el principal accionista de la empresa DD, Sociedad Anónima, cuya asamblea está aprobando esta distribución de dividendos. Entonces, de los 9.000 pesos a mí va a corresponder, recuerden, una parte, en este caso ya sé que es el 80, a priori, 80%. Y también de dividendos en especie, sobre lo cual también me corresponde la mayor parte, en este caso el 80%. Cuestión que 14.500 es el total del monto asignado por la Asamblea el 30 de abril del X5 sobre los 65.000 que tenía en total acá el patrimonio neto en el rubro resultado no asignado. ¿Está claro? Bueno, eso también es un dato que lo vimos, ya saben cómo trabajarlo, lo vamos a volver a ver de todas maneras en este ejercicio, porque lo vimos en el ejercicio pasado. Finalmente, otro dato que también nos daba el caso anterior, dice que en el inciso D, corrijan, creo que ustedes tenían ahí, no sé por qué se les repitió mal el inciso, es A, B, C, D, ¿no? Hasta ahora, mientras no se cambie el abecedario. Ustedes creo que tenían A, o sí, creo que decía A. Bueno, ahí tiene que decir D, al 31 del 12 del X5, ya ubicando la fecha de medición periódica al cierre, al nuevo cierre del ejercicio,
la empresa DD Sociedad Anónima informa una ganancia del ejercicio de 15.000 pesos. Cuidado en el parcial. Esto, así como les dice que es una ganancia, le puede decir que es una pérdida. ¿Qué hacer en ese caso? Lo mismo de siempre, aplicamos el porcentaje, en este caso que nos corresponde a la empresa inversora, será del 80%. Sobre los 15.000 del resultado positivo ganancia. Pero repito, si en el parcial les da que fue una pérdida que tuvo nuestra empresa controlada, probablemente porque la llave de negocio fue negativa, con la expectativa de que los próximos años sean pérdidas, bueno, también vamos a aplicar el porcentaje. Nada más que en el asiento, en la registración, hay que tener cuidado cómo juega, ¿no? Seguramente van a cambiar los débitos y los créditos. Bien, bueno, con todo ese planteo, la consigna bastante parecida a lo que nos pidió el ejercicio anterior. Primero, se pide evaluar la adquisición de la inversión, justamente de eso se trata. ¿Cómo vamos a evaluar? A esta altura ustedes ya saben que es al BPP. Entonces, al momento inicial, sí, al momento inicial. Y al cierre, también al BPP. Termina evaluada la inversión. Y segundo, realizar las registraciones contables, o sea, los asientos y los mayores, en ambas empresas. Y este es el condimento adicional, que no lo vimos en el caso anterior. Acá lo vamos a tener que ver de un lado y del otro lado del mostrador. ¿Cómo registra la empresa inversora? Que es lo que ya vimos, ya aprendieron ustedes a hacer la registración en la contabilidad de la empresa, control sociedad anónima, lo hicimos en el práctico anterior. Pero ahora también nos pide que registremos y veamos cómo son los movimientos en la empresa controlada, o sea, la emisora, en este caso, DD, Sociedad Anónima. Vamos a ver la contabilidad de la empresa DD dependiente, ¿sí? Bueno, finalmente ahí están los 1, 2, 3 preguntas de teoría para que vayan preparándose para el examen último, definitivo, teórico para los alumnos de la promoción, recomendable para los alumnos de la regularidad cuando vayan a rendir el final, siempre repasen estas preguntas teóricas que le damos al final de cada práctico, por supuesto, repasen la respuesta, ¿no? Porque son preguntas de examen. Dejo de compartir esto para buscar la solución. Mientras tanto, estoy viendo que acá Rodrigo Jesús que me decía, profe, y si se omitió la compra de forma financiada, ahí se ajustaría que no, Rodrigo, ya lo expliqué, ¿no? ¿Sí, Rodrigo, está ahí o no? ¿Ha entendido lo que expliqué el ejemplo de la compra financiada de la maquinaria? Supongo que te estabas refiriendo, ¿no? Cuando hice la simulación de un incremento en el activo, pero también un incremento similar en el pasivo. En consecuencia, el patrimonio neto no se modifica, por lo tanto no tengo que ajustar. Sí, profe, dice Rodrigo. Bien, Rodrigo Jesús. Ahora sí, aclara esa situación. No lo había visto la pregunta en el chat, pero vino bien entonces. Me anticipé a la pregunta de Rodrigo, por eso yo sabía que siempre ustedes empiezan a imaginar otras cosas, otras situaciones, y está bueno que lo hagan, porque de eso se trata la ejercitación práctica de todo esto. Que ustedes, más allá de la forma en que se los plantee el ejercicio que estamos viendo y resolviendo acá juntos en la clase, ustedes imaginen qué pasa si en lugar de planteármelo así a la omisión de la compra del bien de uso de contado hubiera sido financiada, porque esas son las variantes que aparecen en el parcial. Eso que ustedes tienen que imaginar ahora, tiene que ser, hacer volar bastante la imaginación, para pensar qué más o de qué otra manera el profesor le puede pedir el mismo caso, cambiándole un dato nada más en el parcial. Pues si usted lo imagina, entonces también tiene que pensar en la solución. No solo imaginar el cambio de la consigna, sino imaginar la solución. Cosa que cuando lleguen al parcial, ya nada lo sorprende. Bueno, acá estamos. ¿Me dice por favor alguien si están viendo el archivo que acabo de compartir de la solución? Sí, se ve bien. Sí, pues sí se ve. Bien. Vamos entonces, empecemos a analizar. Ya recontra desmenuzado, deshuesado todo el planteo, así como lo hicimos. Ustedes claramente a esta altura ya saben qué es lo que hay que hacer. Para eso era el análisis previo del planteo que nos llevó bastante tiempo, pero valió la pena, creo. Ustedes van a comprobar. Porque yo parto de los datos del planteo simplemente para empezar a trabajar en mi papel de trabajo que voy a entregar en el parcial, prolijito, con letras claras, por favor, en el parcial, para facilitar la corrección de los profesores. ¿Cuál es el primer paso? Cosa que ustedes ya saben, cuando voy a trabajar con inversiones permanentes al momento de la adquisición de un paquete accionario. Y bueno, hay que
evaluar esa inversión permanente. Punto 1. ¿Cómo hago? Primero que nada, determino el porcentaje de participación. ¿Cómo lo obtengo? Cantidad de acciones adquiridas, 2.400, sobre el total de las acciones del paquete accionario de la empresa emisora, 3.000 en este caso. Recuerden que era 3.000 por 10, 30.000 el capital. Es el total. Bueno, eso por 100 me da 80%. Entonces, claramente estoy frente a un control propiamente dicho, que la empresa CC, Sociedad Anónima, va a ejercer sobre la empresa DD, Sociedad Anónima. Bueno, ¿para qué sirve eso? Para saber que tengo que aplicar el BPP, por si alguno no se dio cuenta. Ahora voy a tener que hacer el cálculo del patrimonio neto ajustado, cosa que en el trabajo práctico anterior fue sencillo porque no tenía ningún ajuste, entonces directamente tomé del planteo el patrimonio neto tal cual me lo daba el estado de situación patrimonial. Primera gran diferencia. Entonces, empecemos a recordar lo que yo analicé mientras leía los datos aclaratorios del enunciado, del planteo. Digo que si el estado de situación patrimonial me muestra un patrimonio neto de la emisora por 100.000 pesos, bueno, ese va a ser mi punto de partida. Ahora, cuando leo el inciso A en el punto 1, digo, cuidado, yo tengo que hacer un ajuste en el rubro viene de cambio a la cuenta mercadería de reventa, cuyo valor corriente es el costo de reposición. En este caso el planteo me lo da como dato de 55.000. Digo que si aplico valores corrientes porque prevalece una vez más el criterio de evaluación utilizado por la empresa emisora. Esta es la razón por la que debo considerar qué pasaría si los bienes de cambio en lugar de 50.000 como están valuados al costo histórico, los valúo en 55.000, como dice el planteo, que es el costo de reposición, o sea, el valor corriente a utilizar. Y bueno, claramente cuando hago la confrontación, veo que los 55.000 confrontados de valor corriente, con costo de reposición, confrontados con los 50.000 de costo histórico, claramente surge diferencia de 5.000 pesos. 5.000 pesos que representarían un mayor valor del activo, un incremento. Por esa razón es que esto que estoy agregando acá en rojo, si quieren ir optando, porque creo que si después le dan la solución no lo tienen. Yo tengo que imaginar, como les hice imaginar cuando leí el asiento, la nota, perdón, del planteo, que debería ser un asiento viene de cambio al resultado por tenencia. ¿Se acuerda que les decía? Bueno, entonces me quedo con esta última cuenta que acredité para entender por qué ajusto patrimonio. Digo que resultados por tenencia, en este caso van a parar como cuenta de resultado al estado de resultados, saldo acreedor positivo. Eso hace incrementar el resultado del ejercicio. Si hace incrementar el resultado del ejercicio, debe hacer incrementar la cuenta de resultados no asignados dentro del patrimonio neto, de manera tal que en lugar de 100.000 tendría 100.000 más 5.000. Esa es la explicación de por qué hago un ajuste positivo por la diferencia del criterio de evaluación de bienes de cambio. ¿Lo están viendo bien? Queda totalmente comprendido ahora en la solución, eso que yo anticipaba cuando leía el planteo, para qué era, y concluí de que sí debíamos hacer un ajuste positivo. Bueno, acá lo tiene. Segundo punto del inciso A. Decía que había omitido netear la previsión de 500 pesos, el asiento que yo debí imaginar que se omitió, que no hice y que lo tendría que haber hecho, era deudores incobrables, como lo indica acá, a previsión para créditos de dudoso cobro. Y en este caso, esa cuenta que debito, llamada deudores incobrables, que ustedes ya conocen, claramente saben que es una cuenta de pérdida, resultado negativo, que va a ir a parar al estado de resultados, que va a hacer disminuir el resultado del ejercicio en 500 pesos. Si hace disminuir el resultado del ejercicio, hace disminuir el resultado no asignado. Si hace disminuir el resultado no asignado, hace disminuir ese patrimonio neto que era de 100.000 en 500 pesos, en este caso. Por esa razón, el ajuste de la previsión es negativo. ¿Está claro? Seguimos. Llegamos al punto 3 del inciso A, y ahí teníamos la omisión de la máquina. Ya concluimos por qué la omisión de los 3.000 pesos en la registración de la compra de contado en máquina no genera ajuste. Por la duda, lo repito. Yo el asiento que hice por la omisión de la compra era maquinaria a caja, ¿sí? O a banco, porque dice que de contado, puede haber pagado con transferencia, con cheque electrónico, el cheque,
con efectivo, cash, rabioso, como sea, pero en definitiva, eso es una disminución de 3.000 de un activo y un incremento de otro activo por 3.000. Por lo tanto, el efecto en el activo es neutro. En consecuencia, el patrimonio neto no se ve afectado. Por esa razón, por la omisión, no debo hacer ajuste. En cambio, sobre ese valor de 3.000 de la maquinaria, yo debo hacer un asiento a cierre de cada ejercicio por el primer año, recuerden, del 20%. ¿20% de cuánto? De 3.000. Eso me da los 600. Entonces, ¿cuál es el asiento que yo omití? Porque si omití la compra, también omití el asiento de la amortización. El asiento que ustedes conocen de amortización acumulada, donde esta cuenta que debito, llamada amortización maquinaria, sería en este caso, o amortización bienes de uso, como más les guste, claramente saben ustedes que es una cuenta de pérdida, resultado negativo, que por lo tanto va a ir a parar al estado del resultado, disminuyendo el resultado del ejercicio en 600 pesos. En consecuencia, también debo hacer disminuir el resultado no asignado. En consecuencia, eso impacta negativamente y hace reducir el patrimonio neto que tenía inicialmente de 100.000, en este caso, un ajuste negativo por amortización de 600 pesos. Y hasta allí terminaba el inciso A. No tengo más datos complementarios que considerar para hacer el ajuste del patrimonio. Estoy haciendo el ajuste al inicio del patrimonio que arrancó con 100.000 y ahora más 5.000, menos 500 y menos 600, que son los tres ajustes que ya claramente determiné, me queda un patrimonio neto ajustado de 103.900. Eso que está en amarillo. Ese sería el patrimonio neto ajustado sobre el cual yo ahora, ya conocido el porcentaje de participación del 80%, debo aplicar para determinar, el valor patrimonial proporcional. ¿Se dan cuenta? No hago el 80% sobre los 100.000 tal como me da el patrimonio en el planteo. La variante de este ejercicio, y probablemente así se lo tomen en el parcial, es que deba considerar ajustes en más y en menos. ¿Cuáles? Bueno, así como vi ejemplo acá de mercadería, de crédito y de bienes de uso, puede haber, ojo, en otros rubros también, ¿no? Ajustes. En deudas puede haber una omisión de una deuda, en fin. Ya vamos a ver, a modo de ejemplo, los repasos que hagamos y en la clase de consulta, algunos otros ejemplos. Pero sigamos acá. Digo que para hacer el cálculo, como un procedimiento a continuación que ustedes ya conocen a esta altura, conocido el BPP, el patrimonio neto ajustado, en este caso de 103.900, voy a determinar el BPP. ¿Cómo lo hago? Aplico, como le indica acá, la fórmula. El 80%, que es el porcentaje de mi participación sobre 103.900, me da un BPP de 83.120. ¿Qué es eso? El valor patrimonial proporcional. ¿Qué hago una vez obtenido el valor patrimonial proporcional de la inversión que acabo de adquirir? Bueno, ahora sí viene el momento de determinar la llave de negocio. Para eso voy a comparar, como lo indica acá el cálculo del valor llave de negocio, el valor pagado, es decir, el costo de adquisición, en este caso 120.000 pesos, por arriba del BPP, en este caso determinado por 83.120. Eso que me genera como diferencia la llave de negocio, nada más y nada menos, que 36.880. Llave de negocio positiva o negativa. Y bueno, a esta altura ustedes claramente ya saben identificar. Le decimos llave de negocio positiva. Bueno, hecho eso, inmediatamente yo me tengo que ir a la registración, que es el punto que pide a continuación el planteo. Entonces digo que el 15 de enero, como lo indica acá el primer asiento, debo debitar la cuenta principal que estoy trabajando y estoy aprendiendo a evaluar, como se llama inversiones BPP, por siempre, recuerden, siempre en la medición inicial y medición al cierre periódica al BPP. Para eso estamos aprendiendo el valor patrimonial proporcional a determinar. Entonces se registra por los 83.120, no por los 120.000 que pagué. Esos 120.000 que pagué salen por caja, en este caso, si fue de efectivo. Por eso crédito caja. Entonces, la diferencia, sin lugar a duda, para que los débitos y los créditos tengan que igualarse, debo debitar por 36.880, algo que yo ya conozco porque lo determiné acá. Conocido ahora por ustedes como llave de negocio, la cuenta, que es un intangible que se debe amortizar, una cuenta que aparece al momento de la adquisición de la inversión permanente
y que pasa a ser una cuenta accesoria, digo yo, a la cuenta principal llamada de inversiones BPP. Van juntas a partir de acá, en todo momento, al cierre de cada ejercicio, ¿sí? Se las expone incluso juntas. Bien, hecho eso, por supuesto, van a encontrar los mayores. Acá están, en este caso, inversión BPP, la cuenta principal está debitada por los 83.120. ¿Sí? Bueno, hasta allí, digamos, la gran diferencia a la hora de hacer el ajuste del patrimonio neto respecto de lo visto en el práctico anterior. Sigamos viendo más cosas respecto de lo que ya vimos también en el práctico anterior. Nos ubicamos temporalmente en la fecha de la asamblea. Recuerden que el 30 del 4, la asamblea se reunió y ¿qué hizo? Bueno, esto que está acá en el punto 2, en la solución, ustedes lo tienen acá. Yo le agregué. Vamos a ver qué variaciones se producen en el patrimonio neto en forma o en fecha posterior a la adquisición, porque hasta ahora solamente vimos el momento de la adquisición, 15 de enero. Ahora estamos el 30 de abril, donde la empresa realiza la asamblea, la empresa DD Sociedad Anónima, la empresa emisora. Como consecuencia de lo que aprobó la asamblea, dijimos que hay una distribución de utilidades de reserva legal. La analizo primero porque no está acá, para que entiendan por qué no está acá. Reserva legal, ya saben ustedes que es una variación cualitativa. ¿Por qué? Porque sale del resultado no asignado, el asiento sería el resultado no asignado a reserva legal. Una variación cualitativa porque sale de un rubro del patrimonio neto, del resultado no asignado, va a parar a otro rubro del patrimonio neto llamado reserva legal. Por lo tanto, eso no hace modificar ni variar la cuantía total del patrimonio, que en este caso es lo que necesitamos conocer. ¿Por qué? Porque ya lo dijo la introducción teórica. Cuando se producen variaciones cuantitativas, eso hace variar mi inversión permanente, ya sea aumentándola o disminuyéndola en general. Acá vamos a ver que se va a aumentar. ¿Por qué? Porque yo, como soy dueño mayoritario de la empresa DD, si la asamblea aprobó distribuir dividendos por un total de 9.000 pesos, y yo sé que me corresponde el 80%, claramente voy a cobrar 7.200 cuando llegue el momento de cobrar. Lo mismo que los dividendos en especie. Si la asamblea aprobó un total de 4.500 a distribuir, a mí el 80% de eso me va a corresponder 3.600. En consecuencia, hay 10.800 pesos que van a venir a incrementar mi inversión. O sea, aumenta mi activo. ¿Por qué? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿no es cierto? Acá dice claramente. Disminuye mi activo, ¿por qué? Porque esa distribución que hizo la asamblea sale del resultado no asignado. Si el resultado no asignado disminuye, quiere decir que el patrimonio neto, que eran 100.000, después con el ajuste pasó a 103.900, se va a ver disminuido por ese monto total de 13.500, en este caso, que son las variaciones cuantitativas de 9.000 de dividendo en efectivo y 4.500 de dividendo en especie. Esos 13.500 van a disminuir el total del patrimonio de la empresa DDSA. Sobre eso, cuando yo aplique el 80%, lógicamente va a ser menos de los 83.120 que tenía acá al inicio, ¿sí? Van a ser menos. Entonces, por eso, estos 10.800 se trata de una variación que va a tener mi inversión permanente llamada inversión BPP, que en este caso va a ser una disminución. Por un lado. Por otro lado, ya saben ustedes qué pasa cuando yo tengo acá un crédito o dos créditos para cobrar. Porque acá el día de la asamblea se aprobó, probablemente el 30 de abril, y yo lo termine cobrando, no sé, en mayo, en junio, cuando la empresa decida pagar, hacer efectivo el pago de los dividendos. Mientras tanto, ¿yo qué hago en mi contabilidad? Me voy al 30 del 4 y digo que dividendo a cobrar en efectivo, tengo que registrar debitándola como otros créditos, recuerden que es el rubro, 7.200, el 80% de los 9.000. Y dividendos a cobrar en especie o a recibir en especie, 3.600, el 80% de los 4.500. Y allí está la disminución de la cuenta principal. Inversión en BPP por 10.800. Eso es lo que ven ustedes acá mayorizado, con un crédito en el mayor de inversiones BPP. ¿Eso cuándo pasó? Pasó el 30 del 4. Bueno, espero que haya quedado claro por qué no se considera la reserva legal. Vamos finalmente, temporalmente ya, a lo que pasó al cierre del ejercicio 31 del 12, donde el resultado que nos informa, el inciso D, creo que era del planteo, ¿sí? Lo corregimos, el inciso D,
que tuvo una ganancia de 15.000 pesos, sobre la cual yo claramente sé que me corresponde el 80%, o sea, a mí me va a corresponder 12.000 de esos 15.000 total de ganancias que tuvo la empresa DD. Bueno, acá claramente, si estos 12.000, como provienen del resultado de ejercicio de 15, que los 15.000 ya saben como resultado del ejercicio va a parar al resultado no asignado. Si es positivo, lo aumenta. Si aumenta el resultado no asignado, aumenta el patrimonio neto. En consecuencia, cuando calcule el 80% sobre el nuevo patrimonio neto aumentado, se va a tener que incrementar mi activo, o sea, mi inversión. En este caso también va a variar, se produce, como dice acá, un aumento de la inversión BPP. A consecuencia de que, en este caso, además del aumento de la inversión BPP, a consecuencia de que obtuve un resultado positivo, es decir, una rentabilidad, un retorno de mi inversión. Gané, en este caso, 12.000 pesos por haber tenido esta inversión del 80% sobre el paquete accionario de la empresa DD. Bueno, eso pasó el 31 de diciembre, entonces cuando fue la contabilidad de la empresa CC, no sé si no lo dije, pero habrá notado que acá el título de estos asientos, de este libro diario, son las registraciones contables en la empresa CCSA. Recuerde que la consigna en este trabajo práctico, además de ver la registración en la empresa inversora CC, Sociedad Anónima en este caso, también nos va a pedir ver del otro lado del mostrador qué es lo que viene pasando con la contabilidad de la empresa emisora. Ya vamos a llegar a eso. Por ahora nos concentremos para terminar acá en el 31 de diciembre del X5, decía yo, que conocido el resultado de mi empresa controlada, de 15.000, el 80% son 12.000 pesos que van a venir a incrementar primero mi activo. Inversiones de PP, 12.000, ¿no es cierto? Que es lo que están acá en el mayor, debitadas. La contrapartida, y bueno, sin duda en este caso, se produce a raíz del resultado que me genera esta inversión BPP que tengo en el activo. Entonces, acredito una cuenta de resultado positivo llamada resultado inversión BPP, en este caso por el mismo monto de 12.000. ¿Sí? Bueno, ¿qué me estaría quedando para finalizar? Y bueno, ya saben que cuando yo determiné el valor patrimonial proporcional, acá, al comienzo, determiné la llave de negocio. Ustedes saben que la llave de negocio se va a depreciar. ¿Cómo la voy a depreciar? Utilizando el sistema lineal constante a través de una estimación que se hace de los años, como muestra acá el cálculo en el punto 3, cálculos al cierre en la contabilidad de CC, Sociedad Anónima, que estamos todavía. Yo digo, bueno, que el cálculo de la amortización de la llave de negocio va a estar dado por aplicar los 5 años en los cuales yo estimo recibir superutilidades. Digo, bueno, puedo tomar el monto de los 36.880, que es el valor amortizable total, en este caso de la llave de negocio, son estos, dividido 5, me daría, por supuesto, 7.376, que es lo mismo que lo que hizo acá en el cálculo, aplicar el 20%. ¿Sí? El 20% en 5 años va a terminar amortizándose el 100%. Bueno, ¿qué me genera en definitiva contablemente? Este genera un efecto de resultado negativo en este caso para la inversión BPP. ¿Por qué negativo? Y bueno, porque yo claramente voy a ver que en mi contabilidad tengo que registrar debitando eso que ustedes conocerían como amortización acumulada. Bueno, acá sería resultado de inversión BPP, pónganle si quiere ahí para que no se olviden, creo que tenían en el caso anterior, le ponemos producto de la amortización. ¿De qué? De la llave de negocio, por supuesto. ¿Sí? Bueno, en definitiva, la cuenta que me interesa, porque el planteo pide que determinemos el valor de la inversión y el valor del resultado de la inversión al cierre, ¿sí? Creo que explícitamente acá este ejercicio no lo pide así, pero sí lo pedí en el caso anterior, y en definitiva esa es la consigna del trabajo. A eso tenemos que llegar, digamos, en el parcial también. Bueno, en definitiva ahí está resultado de inversión BPP, debito como una pérdida por el castigo anual que hago de la cuota de amortización de llave de negocio para el X5, 7.376. A, amortización acumulada, llave de negocio. La cuenta regularizadora, 7.736. ¿Regularizadora de qué? Y de la llave de negocio. Esta es la cuenta principal. Al cierre del X5 va a estar
expuesta por 36.880 menos los 7.376 de la cuenta regularizadora. Y ese sería el valor neto, ¿cierto? Residual de la llave de negocio. Bueno, hasta aquí, digamos que yo mayorizo la cuenta principal solamente, donde tengo un saldo final de 84.320. ¿De dónde surge esto? Bueno, la medición inicial me indicaba que el BPP de esta inversión era 83.120. Tuve un ajuste con un crédito de 10.880 producto de los dividendos que tengo que cobrar. Y tuve un débito de 12.000 producto de la participación en el resultado. Bueno, patrimonialmente, hablando en mi cuenta de activos, estos 95.120 de débito versus los 10.800 de crédito, me arrojan un saldo final al 31 del 12 del X5, medición periódica, fecha de medición periódica de 84.320. ¿Cómo comprobar esto? Lo dijimos en la clase pasada. La clase pasada, no sé si alguien lo hizo, ya lo vamos a controlar, a ver si lo han logrado verificar. Yo puedo controlar si la contabilidad tiene que quedar a valores corrientes, como en este caso, esta cuenta de activo de 84.320 debería ser verificable. ¿De qué manera? Y bueno, yo sé que tengo un 80%, eso no cambió, sigo teniendo el 80% del paquete accionario de la empresa DD. Entonces, lo que tendría que hacer es ver cómo se compone o en cuánto se compone el patrimonio neto al cierre del 31/12 del X5 de la empresa DD controlada o emisora, y aplicar el 80% y sin duda me tiene que dar el 84.320. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá en el punto 4, fíjense. Comprobación del BPP al cierre. ¿Qué recomendación? Aunque en el parcial no se lo pidan explícitamente, yo diría que lo haga. No le va a llevar mucho tiempo. Lo importante es que tengan claro cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, para eso lo veamos acá. Igual lo podemos repasar para el caso anterior, sí. Como no lo dimos, yo no lo di, pero supongo que ustedes lo deben haber hecho. Como tarea para la casa, no lo dije, no se lo pedí, pero se supone que ustedes lo deben haber hecho. Digo, voy a partir siempre, por supuesto, del patrimonio neto inicial de la empresa emisora, en este caso de Sociedad Anónima. Pero cuidado, voy a partir ya del patrimonio neto ajustado. Para eso hice todo este trabajo que tengo acá en amarillo, de los 103.900, ¿sí? Yo partí de los 100, ajusté 5.000 de bienes de cambio, ajusté 500 negativo de la previsión y ajusté 600 negativo de la amortización. De esos 103.900, considerando que es el patrimonio neto inicial corregido, si quieren agregarle acá, voy a partir. Eso tenía, digamos, al 31 de diciembre del X4. ¿Cómo llegué al 31 del 12 del X5? Bueno, veamos qué pasó sobre ese patrimonio en la empresa DD. Me estoy ubicando ahora. ¿Qué dije? Que el 30 de abril se produjo una disminución producto de la asignación de resultados no asignados en el patrimonio neto, solamente por 13.500. Cuidado acá, ¿no? Considero solamente las variaciones cuantitativas, una vez más, no así las cualitativas. Por esa razón es que yo expliqué que acá reserva legal no aparece. Eso no quiere decir que la contabilidad de DD se vaya a incrementar, reserva sí se incrementa. Pero a los fines de la determinación de la variación, cuantitativamente hablando no me genera efecto. Sí me genera efecto la disminución que voy a tener en resultado no asignado, producto de lo que aprobé para dividendos, tanto en efectivo como en especie. ¿Cuánto era eso? El total, y acá considero el total, porque estoy analizando el patrimonio total de la empresa DD, no el 80% que me corresponde como CC. Digo, bueno, el total eran 9.000 de efectivo, dividendos, y 4.500 en especie. Eso hace, por eso le agregué acá con rojo, que la disminución es por dividendos. E más E significa en efectivo y en especie, sea de 13.500. Esos 13.500, si salen del resultado no asignado, lógicamente tienen que disminuir o restar al patrimonio neto inicial ajustado. Entonces ya sé que se va a disminuir por 13.500 producto de los dividendos. ¿Qué más tengo durante el ejercicio? Y bueno, durante el ejercicio me anoticié que tuve la buena noticia de que obtuve una ganancia como resultado final del ejercicio, que proviene del estado de resultado, de un total de 15.000. ¿Sí?
Bueno, eso va a parar al resultado no asignado por los 15.000. Lógicamente, por los 15.000 va a ser incrementar el patrimonio neto. Y así que llego o arribo al 31/12 del X5 a un patrimonio neto al cierre de la empresa DD, repito, acá pongamos por si no quedó claro, 31/12 del X5, 105.400, ¿sí? Son los 103.900 menos 13.500 de disminución de dividendo, más 15.000 del resultado del ejercicio. Eso me da el nuevo patrimonio neto de la empresa DD, Sociedad Anónima, empresa controlada, emisora, al cual yo debiera, para verificar el saldo de mi mayor de inversiones BPP, que debe estar quedando valuada siempre al BPP, aplico ahora una vez más el BPP. ¿Cómo lo hago? Como ya saben ustedes, el 80% sobre el nuevo patrimonio neto de 105.400, y ahí obtengo a modo de comprobación o verificación, como dice acá el título, el punto 4, los 84.320. Y colorín colorado, hasta allí el cuento estaría terminado para la empresa CC, Sociedad Anónima, con comprobación del BPP al cierre y todo. Ahora, el condimento adicional, la pimienta de este ejercicio, como decía la consigna del punto 2 del planteo, que realicemos las registraciones en ambas empresas, dice, ¿sí? De todos los movimientos. Bueno, hasta acá, digamos, más o menos lo mismo que vimos en el práctico anterior. Ahora empieza la parte nueva, que no vimos en el práctico anterior, y que ustedes, para ejercitarse, ahora sí se los digo, porque si no les digo explícitamente, ustedes no hacen la tarea para la casa, vayan a hacer para la casa la tarea de registrar en la contabilidad de la empresa controlada, sociedad anónima, del práctico 12 me refiero, que no lo vimos. Ahora, cuando aprendan a ver cómo se hace en este caso, van a poder hacerlo en el otro caso también. Bueno, fíjense, acá tenemos parte de la solución. Veamos las registraciones contables que se produjeron en la empresa DD, Sociedad Anónima, que es la empresa emisora. Desde el momento que mi empresa controlante CC vino a adquirir el 80% del paquete, de mi paquete accionario, ¿no? Ahora me estoy poniendo del otro lado del mostrador. Ahora yo soy DD, soy dependiente, Sociedad Anónima. Ahora, ¿cuáles serían los ajustes que yo encontraría, los asientos, en mi contabilidad, en el libro diario, digamos? Bueno, primero, imaginemos la situación que yo había partido de un estado de situación patrimonial de 100.000, al que luego de auditarse encontré una serie de omisiones, errores que tengo que corregir, lógicamente, en mi contabilidad. La otra empresa se lo consideró para hacer el ajuste de mi patrimonio, pero yo en mi contabilidad, si de 100.000 que tenía de patrimonio quiero llevarlo a los 103.900, que es el patrimonio ajustado, de 100.000 que tengo en mi estado de situación patrimonial, yo en la contabilidad de DD, repito, estoy trabajando ahora, Sociedad Anónima, quiero llevarlo a 103.900, que ahora ya sé que el valor real que debe tener mi patrimonio, pues debo realizar registración. Entonces, fíjense en acá, del otro lado, o la otra cara de la moneda, cómo muestra la contabilidad también eso que yo imaginaba, que debía ser asiento para comprender por qué impactaba en el patrimonio y por qué debía ser un ajuste positivo y por qué debía ser un ajuste negativo. Bueno, con la empresa DD que dice, bueno, cuando yo determiné que la mercadería, en lugar de estar valuada al costo histórico de 50.000, debía estar valuada a valores corrientes a 55.000, porque mi empresa controlada utiliza el criterio de evaluación a valores corrientes, entonces digo, bueno, debito mercadería por 5.000 y acredito eso que yo ponía imaginariamente como resultado por tenencia, que es la cuenta que ustedes ya conocen y están más familiarizados, acá directamente en un solo asiento lo manda al resultado no asignado por 5.000. ¿Podría haber hecho más asientos? Sí, podría haber hecho. Podría haber hecho mercadería, 5.000, al resultado por tenencia, 5.000. A continuación tendría que haber hecho resultado por tenencia, 5.000, al resultado del ejercicio, 5.000. Y finalmente tendría que haber hecho resultado del ejercicio 5.000 al resultado no asignado 5.000. Yo acá en un solo asiento me estoy ahorrando, en lugar de hacer 3, hago uno solo. Pero llego al mismo objetivo de modificar la cuenta del resultado no asignado, que es la que está expuesta en el patrimonio neto dentro del estado de situación patrimonial. ¿Se dan cuenta? Bueno,
Espero que me hayan seguido, ¿no?, en ese razonamiento, porque acá es repaso de jardín de infante, de contabilidad, es registración, teneduría de libro. Bueno, vamos al segundo caso, cuando había omitido netear la previsión. Bueno, yo dije, imagínense, tendría que haber hecho deudores incobrables a previsión para crédito de dudoso cobro. Bueno, este deudor incobrable, recorriendo el mismo camino, ya saben que va a parar el resultado del ejercicio y finalmente el resultado no asignado. Por eso, acá tendría que decir resultados no asignados, no asignado. Acá le falta la palabrita no. Lo agreguemos para que no se confundan, si no ustedes después van a ir a repasar y va a decir, mira, el profesor Marical acá inventó una cuenta nueva que se llama resultado asignado, que no la había visto nunca. En realidad se llama resultado no asignado. Como está bien en el primer asiento, la acabo de corregir en el segundo y la estoy corrigiendo ahora en el tercer asiento. Pero vuelvo al segundo asiento. ¿Por qué resultado no asignado 500 a previsión para créditos de dudoso cobro? También si quieren corregirlo a ustedes, nos gusta más esa denominación en lugar de previsión para deudor incobrable que se usaba antes, ¿no es cierto? Previsión para créditos de dudoso cobro. Bueno, ahí está el asiento que yo, habiendo omitido, los registro y de esta manera así esta cuenta regularizadora de previsión va a restar al rubro créditos por venta y va a quedar bien expuesto en el activo dentro del estado de situación patrimonial. Y acá fíjense en qué pasó con el punto 3. Yo diría que como modo de referencia, acá si quieren poner el asiento que corresponde al punto de planteo número 1. Este sería el del punto número 2. Y acá estoy frente al dato del planteo número 3, por lo menos para que tengan referencia de las relaciones. Si no, por ahí, che, ¿de dónde ha salido esto cuando van a repasar? Bueno, el mismo, la continuación. 3 y 3. Bueno, en el punto 3 decíamos, habíamos omitido registrar el alta de un bien de uso que se pagó descontado. Bueno, acá está, ¿ves? Bienes de uso a banco en este caso, se pagó con referencia o con cheque. Ahí está. Eso, recuerde que no hacía variar el patrimonio neto, pero no significa que no tenga que hacerlo el asiento. En la contabilidad de la empresa DDE, tengo que dar de alta el bien de uso y tengo que dar de salida la plata. Si no, voy a hacer el arqueo en la caja o en el banco, la conciliación, y no encuentro toda la plata. Me va a faltar 3.000 pesos. Ahora, cuando hago este asiento, ya está bien la contabilidad. Y finalmente, la amortización que también había sido omitida, ya sé por qué va a parar el resultado no asignado y amortización acumulada maquinaria por 600. Bueno, todo esto, cuando yo mayorizo, haría que mi patrimonio neto de 100.000 pase a ser 103.900, ¿sí? Por supuesto, con la cuenta principal que voy a mayorizar, que es el resultado no asignado, la cual hace variar en la composición del patrimonio neto. Bueno, eso nada más que al principio para ajustar el patrimonio neto. Y para terminar, fíjense qué es lo que tiene que hacer la empresa de sociedad anónima al momento que se van produciendo durante el ejercicio, ya en este caso X5, registraciones contables de X5 dicen, en este caso en abril. ¿Qué pasó cuando la asamblea resolvió asignar parte de los resultados no asignados? En este caso, exactamente asignó 14.500, ¿sí? De total que tenía de resultado no asignado. Por eso, como sale de ese rubro, de esa cuenta, que tiene saldo acreedor, como toda cuenta patrimonial del patrimonio neto, digo, bueno, la debito para sacar los 14.500. Y como contrapartida, ¿cuáles son los asientos? Eso que yo de manera individual le decía, ¿se acuerdan? Reserva legal es una variación cualitativa porque el asiento sería el resultado no asignado a reserva legal. Ahí está. Si lo haría individual o separado al asiento, por los 1.000 pesos, que total que asigno a reserva legal. Cuando asigno dividendo en efectivo, digo resultado no asignado a dividendos a pagar en efectivo, por el total de nuevo, 9.000 en este caso. Lo mismo con los dividendos en especie a pagar o a entregar, porque recuerden que dividendo en especie se trata de bienes. Pueden ser bienes de cambio, bienes de uso, de inversión, intangible, crédito a cobrar, en fin. En definitiva, dividendos a pagar o a entregar en especie. ¿Por cuánto? Por el total, 4.500. La suma de los tres conceptos que asigné en la asamblea, 9.000 más 4.500 y más 1.000, son los 14.500 que salen del resultado no asignado y por esa razón están debitados. Finalmente, cuando conozco el resultado del ejercicio el 31 de diciembre del X5, ¿qué tengo que hacer? Bueno, algo que le hice como simulación en este primer ejercicio para que entiendan por qué acá acredite el resultado no asignado y no resultado por tenencia.
porque hay toda una secuencia, ¿no? Que ustedes ya conocen. Entonces acá llegué al resto del ejercicio de 15.000 a determinar que viene del estado de resultado, digo, bueno, saldo acreedor, por supuesto, porque es positivo, es ganancia, para cancelarlo lo debito. ¿Contra qué? Contra la cuenta patrimonial de patrimonio neto llamada resultado no asignado. Acá está bien, por los 15.000. Y allí, cuando agrego esos 15.000, que son estos, finalmente, al patrimonio de la empresa DD Sociedad Anónima, es que llego a determinar cuando mayorizo o totalizo el patrimonio neto al cierre de 105.400. De manera tal que la empresa DD, si quiere ver cuánto es el valor patrimonial proporcional de la inversión que tiene la empresa controlante CC Sociedad Anónima sobre su paquete accionario, empresa DD, digo, bueno, a los 105.400 le aplico el 80%, que yo sé que tiene el pulpo CCSA que me controla todo el tiempo, y sé que su contabilidad debe tener un activo de 84.300 euros. Y ahora sí, colorín colorado, este cuentito, siendo 9:45 en punto, faltan 15 para el cierre, ha terminado para los dos lados del mostrador, para la empresa inversora, CC Sociedad Anónima, y para la empresa emisora, DD Sociedad Anónima. Por la duda dejo abierto el archivo si es que hay preguntas antes de ir al cierre, que serían las preguntas teóricas. Pero sobre el caso práctico que acabamos de resolver, ¿quedó alguna duda de esto o del caso anterior? Yo del caso anterior les pido, si no lo hicieron, que hagan este punto de comprobación del BPP, ¿no? Del práctico 12. Si están atentos, es fácil. Yo de memoria se los digo, aunque por acá lo tengo apuntado para no equivocarme, pero preferiría dárselos después que hagan las consultas de este primero, ya que estamos con números fresquitos de este. ¿Alguna duda? ¿O se me han dormido todo? Me parece que hay varios dormidos, pero hay una consulta de Maribel. Pregunta si las operaciones permutativas son las que no se ajustan. Bueno. Me imagino que se refiere a la parte de reserva legal, a esa. Sí. Bueno, como le decía yo a uno de los muchachos, no sé si era Lucas, no me acuerdo quién era, la clase pasada, que también preguntaba, creo que en un momento de confusión, y está bueno aclararlo para que se saquen la confusión, él hablaba de las variaciones en el patrimonio, en el activo, cuando veíamos si teníamos que considerar o no considerar a la hora de determinar el BPP. Ahora esta pregunta que hace Maribel también me induce a pensar de que ella sigue arrastrando el concepto, como probablemente la mayoría de todos ustedes, que el año pasado probablemente cursaron el primer año Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 1, donde ahí suelen hablarle mucho de las operaciones permutativas, de las variaciones patrimoniales. Bueno, yo que le dije al alumno que preguntó la clase pasada, lo mismo que le digo a Maribel y para todos. Eso que ustedes conocían como operaciones permutativas y demás que veían en primer año, acá lo tienen que por un momento dejar de lado para no confundirse. ¿Por qué digo dejar de lado? Acá nos tenemos que concentrar, si bien usamos terminologías similares, cuando yo hablo de variaciones cualitativas y variaciones cuantitativas, lo hago para referirme solamente a las variaciones que se producen dentro del patrimonio neto de una empresa, ¿sí? Y sirve precisamente en este caso, cuando aplico el BPP, para conocer cuándo considero las variaciones. En este caso ustedes ya saben que voy a considerar las variaciones cuantitativas, porque hace modificar la cantidad de patrimonio, y cuándo no las considero a las variaciones cualitativas. Eso que dice ella de Maribel de permutativas sería asimilable a las variaciones cualitativas, que salen de un rubro y van a parar a otro rubro. Dentro del mismo patrimonio neto. Dentro del mismo patrimonio neto, en este caso. Lo otro que ustedes veían en Contabilidad 1, ya entraban a analizar el activo, el pasivo, el patrimonio neto, era una ensalada más completa, digamos. Una ensalada mixta o rusa. Bueno, acá simplemente concéntrense en que eso que, si ustedes quieren llamarle permutativas, si lo entienden mejor así, bueno, llámenle. Pero acá nosotros tienen que hablar de variaciones cualitativas y cuantitativas. Y en el final también, más allá de la denominación, lo importante es que tengan en claro el concepto, que las
cualitativas o permutativas, como la conocen ustedes o la conocían, no van a hacer variar la cuantía del patrimonio neto, mientras que las variaciones cuantitativas dentro del patrimonio neto sí producen variaciones. En este caso, cuando se trata de dividendos, son disminuciones, porque es plata que se va, el efectivo o la especie se van a los bolsillos de los accionistas, ¿sí? O positiva, como el caso del resultado del ejercicio, cuando es una ganancia, que en este caso viene a incrementar la cuantía del patrimonio. Bueno, espero que le haya aclarado a Maribel y no se haya confundido más, ¿no? Pero es importante que vayan internalizando estos conceptos propios y específicos en cada materia, ¿no? Acá hablamos de variaciones cualitativas y cuantitativas. ¿Está claro, Maribel? No sé si hay otras preguntas. En el chat no. No hay, bueno, si no hay más preguntas en el chat, debo suponer que está claramente. Maribel respondió que quedó claro. Bien, Maribel. Aclaró para Maribel. Bueno, yo entonces, como para ir cerrando, si no hay dudas. Ahí hay una consultita más. Hay dos consultitas más, para que se me hizo una muy grande y me sacó la primera. Profe, ¿cuál sería la evaluación de la inversión al cierre? Pregunta Giovanna. Giovanna, la evaluación de la inversión al cierre son los 84.320. ¿Cómo está medida al valor patrimonial proporcional? ¿Cómo calculo el valor patrimonial proporcional? Aplicando siempre el porcentaje de mi participación, en este caso el 80%, pero sobre nuevo patrimonio. Para eso hice el punto 4 de comprobación, donde determiné que los 103.900, donde hice la medición inicial del BPP aplicando el 80%, ahora son 105.400, donde también aplico el 80% y obtengo 84.320. De todas maneras, esta comprobación la hago solamente para verificar de que no me equivoqué cuando en la contabilidad yo fui registrando en este mayor de inversiones BPP cada uno de los movimientos, desde la adquisición hasta la disminución producto de los dividendos, hasta el incremento producto del resultado positivo para determinar el saldo final. Conceptualmente queda evaluado al valor patrimonial proporcional. Matemáticamente, ¿cómo lo obtengo? Bueno, primero mayorizando, después haciendo esta comprobación. ¿Está claro? Bueno, pasemos a la siguiente entonces, hasta que responda Giovanna. María Milagros Rocabado pregunta, profe, yo tengo una duda teórica. En este caso, la empresa CC tiene el control de DD, por lo tanto, deberían utilizar las mismas normas contables. Por eso que se realizan estos ajustes del ejercicio 4, ya que DD llevaba los bienes de cambio a costo histórico y los ajusta a valores corrientes. Pero en los próximos ejercicios, ¿ya se evaluarían a valores corrientes directamente? No necesariamente. Probablemente cuando usted tiene un criterio de evaluación, por el principio de uniformidad, nosotros tratamos de mantenerlo. Eso no implica que en cualquier momento pueda cambiarlo, pero una vez que lo cambio, debo mantener el cambio. Lo recomendable, si usted fuera la contadora de la empresa DD Sociedad Anónima, sabiendo que ahora en el X5 vino una empresa grande, un pulpo, y le compró el 80% de su paquete accionario, sabiendo que esa empresa controlante, que es la que prevalece al momento de evaluar la información, de presentar, inclusive quizás hasta hacer la consolidación, llegado al caso, que van a ver más adelante con nosotros ustedes en Contabilidad 3, lo recomendable como asesor, como contadora de esa empresa DD, sería que cambie el criterio. Si venía trabajando con valores a costo o costo histórico, sabiendo que mi empresa trabaja con valores corrientes, yo le aconsejaría a DD que empiece a utilizar valores corrientes, de manera que no tenga que hacer ajuste todos los fines de año o cada momento que tenga que hacer, ¿no es cierto?, la otra empresa controladora. Es más, yo, dueño de la empresa CC Sociedad Anónima, que es la controlante, medio que no le sugeriría, le exigiría, probablemente en la vida real estoy hablando, ¿no?, de que a mi empresa controlada, porque para algo la controlo, se pueden tomar las decisiones, de darle la orden de que empiece a aplicar valores corrientes. ¿Para qué? Para que no me dé a mí, que soy el contador de la empresa CC, tanto trabajo de tener que hacer ajuste cada vez que voy a aplicar el BPP, ¿no es cierto? Bueno, eso es una de las decisiones que podría tomar la empresa CC. Pero si no se la toma, si no hay una orden y nadie toma ninguna decisión, no hay obstáculo
no hay, digamos, impedimento legal que me permita a mí como empresa DD seguir usando costo histórico, nada más que después me va a dar más trabajo. Yo voy a tener que, a cierre de cada ejercicio, hacer estas consideraciones para aplicar el PPP. Digo yo, empresa CC, ¿no? Cuando vaya a calcular mi inversión. Exacto, en realidad la empresa CC te iba a decir, le va a dar más trabajo. Claro, el contador de la CC, si es controlante, lo más lógico que ordene que adecúen la contabilidad de la empresa controlada para que no tengan que trabajar tanto, pobre contadora, sino después tiene mucho trabajo y no le pagan tanto honorario para hacer más trabajo. Entonces, al colega que la contadora o el contador de la DD le dice, che, amigo, dame una mano, pues empieza a hacer valores corrientes, ¿no? Deja de joder ya con costo histórico. Eso ya quedó en la caverna. Bueno, respondida creo, ¿no? La pregunta de Giovanna, no sé si era o era Sí. anterior. No sé, Giovanna fue la anterior, ya dijo, sí, profe, muchas gracias. Y esta bien. fue Milagros Rocabado, que todavía no contestó si quedó claro. Por Sí, milagro, gracias. por milagro quedó claro entonces. Bien. Bueno, no sé si hay otra pregunta, sino acá le estoy escribiendo. En el chat no. ¿No? Bueno, miren, presten atención. Pueden hacer más preguntas después si quieren, pero acá quiero, antes de dejar de compartir el archivo, ya que lo tengo a mano, el punto 4, que no lo vimos explícitamente, digamos, en el caso del práctico 12, como yo sé que son medio vaguitos, ustedes después no lo van a hacer, o se van a olvidar, para los estudiosos y para los no estudiosos, les dejo cuál sería para que vayan a verificar en todo caso, ¿no? Ustedes tenían un patrimonio neto de 152.000. Esto que estoy acá puse como título TP12 en rojo para que entiendan que no es de la solución de este práctico 13 que acabo de cerrar, ¿no? Justamente son los números del práctico 12. Ustedes tenían 152.000 y se lo estoy poniendo a la par de los conceptos para no tener que escribir de nuevo. Ese era, digamos, el patrimonio neto inicial de la empresa controlada, SA, ¿sí? Donde hubo también asignación de resultados no asignados, que aprobó la Asamblea, en este caso era por 40.000. 40.000 era el total, ¿sí? De los dividendos en efectivo y en especie. Y después había un resultado positivo de 15.000. Bueno, una manera de comprobar en el práctico anterior es que hagan esta suma algebraica de 152.000 más 15.000 y menos 40.000. Eso, por supuesto, les tiene que dar el nuevo patrimonio neto ajustado al cierre. Repito, estoy haciendo los cálculos para el práctico anterior, de 127.000, tal que si a los 127.000 le aplica el porcentaje de participación que ustedes ya era conocido, de 60%, deberían verificar el valor patrimonial proporcional que tienen en el mayor de la cuenta inversiones BPP. En este caso no era ni más ni menos que 76.200. Bueno, así como yo lo hice acá rápidamente en los números, me gustaría que ustedes se vayan después a ejercitarse con el caso resuelto, analicen los conceptos, vean de dónde vienen estos montos que acabo de poner acá. Esto es simplemente para que hagan el ejercicio y lo comprueben ustedes. Pero esa sería la manera de comprobar si en el parcial, como en el práctico 12, le piden todo esto que acabamos de ver, van a tener que hacer esta comprobación. Repito, recomendación, aunque explícitamente la consigna no diga haga la comprobación del BPP a cierre, ustedes para demostrarle al profesor que está muy estudioso, deben hacerlo. ¿Sí? Bueno, ahora sí creo que estamos ya. Hay una consultita más. Pregunta Marco Barrera. Pregunta, ¿y si la empresa CC no es dueño de la mayoría de las acciones, ¿le puede ordenar ajustar a su modelo contable? Bueno, ahí entraríamos, eso me da pie, mire rápidamente, les comparto antes que termine la clase, esto que son las respuestas a las preguntas teóricas que tienen la consigna. Fíjense, rápidamente lo veo y ya terminamos. La pregunta 1 nos decía justamente planteando situaciones distintas a lo que acabamos de ver en el caso práctico. ¿Qué pasa, dice, si no poseo acciones en una empresa, pero soy el único proveedor? ¿Puedo ejercer influencia significativa? Y la respuesta es que no, por una sencilla razón lógica, que debo poseer acciones con derecho a voto para poder ejercer la influencia significativa. Recuerden que hablaban en principio de un 20%. Pero lógicamente, si no tengo acciones, por más que sea el único proveedor, voy a ejercer influencia de hecho
pero no de derecho, podríamos decir, ¿sí? Fíjense en la pregunta 2, dice, ¿qué pasa si poseo más del 20% de acciones con derecho a voto y no ejerzo la influencia significativa? ¿Puedo evaluar la inversión al BPP? Y la respuesta es que no sería correcto que aplique el BPP, porque para que aplique el BPP yo debo ejercer la influencia. En este caso dice que no la ejerzo. Entonces, si no la ejerzo, si no ejerzo ninguna de las presunciones establecidas, porque a lo mejor, por más que sea el único proveedor, no ejerzo, por más que sea el único cliente, no ejerzo la influencia significativa, no estaría obligado a evaluar al BPP la inversión. Y la 3, ya como para cerrar con la pregunta del alumno, dice, O ¿qué sea pasa? que ¿Perdón? profesor, disculpe, o sea que en las dos, si ese 20% que poseo, me puedo unir con otro que posea un 30% y pasaría a tener mayoría ahí de voto. Tendría que ser el Porque en este caso 31%. no considero esa alternativa de que me uno, nada, que no hay No, acuerdo, digamos, no, en con el este otro caso que está posee el 30. analizando, en este caso está analizando la influencia significativa, pero en el ejemplo que usted da, Norma, si yo tengo el 20% y me uno a otro que tendría que tener el 31%, porque es más de la mitad, porque con el 30 no alcanza, voy a llegar a la mitad. Tengo que llegar al 51% eh, para formar la voluntad social de la empresa, y ahí estaría hablando de control conjunto, ya no de influencia significativa. ¿Acaso Siempre, la obviamente, teoría cumpliendo lo con los están requisitos que establece la resolución técnica, ¿no? Para que sea control conjunto. Claro, además. Pero acá no pierdan de vista De el acuerdo objetivo. también. Acá está analizando solamente el caso de la influencia significativa en las preguntas estas teóricas que están haciendo en el planteo. Fíjense, ya relacionado con la pregunta 2, ¿qué dice la tercera? ¿Qué pasa si poseo menos del 20%? Y esto es importante que lo tengan en cuenta porque así lo tienen que aprender. ¿Qué pasa si poseo menos del 20% y puedo probar que ejerzo influencia significativa? ¿Puedo evaluar la inversión en el BPP? Y acá fíjense, la respuesta dice que sí. Sí se puede demostrar que en función de una situación particular se participa en las decisiones, se entiende que hay influencia significativa. Moraleja, puedo no tener exactamente el 20%, o sea, no es requisito sine qua non para que haya influencia significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ser exactamente el 20% o un poquito más, o puede ser menos, como presenta el caso acá de la pregunta 3. A lo mejor tengo el 18%, pero si yo compruebo que ejerzo influencia significativa, porque aún con el 18% soy el único cliente, y si yo soy el único cliente y no le compro a mi empresa controlada, se funde, estoy ejerciendo influencia significativa. En consecuencia, sí debería aplicar el BPP a la hora de evaluar mi inversión. ¿Se dan cuenta? Así como esto, le aclaro que puedo hacerle 500 preguntas, ¿no? Cuando en un caso hay influencia significativa, cuando hay control conjunto y cuando hay control. Y Pero puede bueno, haber muchas combinaciones también. eso lo dejo para las preguntas del final. Cuando vengan al final se las hago, ¿eh? ¿Qué les parece? Pero Bueno, bueno, redondeando la pregunta de Marco, pregunta que era que si sí, la empresa no es dueño de la mayoría de las acciones, si puede ordenar ajustar a su modelo contable. Y va a depender mucho del caso concreto. Vos pensás que vos, por ejemplo, vos podés tener el 25%, ejercer influencia significativa, pero hay otro que tiene el 60%. ¿Y qué hacemos en ese caso? Ahí va a haber claro. otro que ejerce control. Entonces, va a depender del caso puntual, ¿sí? Salvo que vos, Marco, teniendo menos de la mitad, ponele el 30%, te juntes con otro que tiene el 30% y entre los dos sí le pueden exigir que cambien su criterio de evaluación porque van a estar ejerciendo un control conjunto. ¿Te das cuenta? O sea, como ven, las variantes tienen para ser dulce. Así que vayan a leer, vayan a ejercitarse, vayan a hacer volar la imaginación, pensando en muchos casos que se les pueden presentar en la vida real. Y si no encuentran la respuesta, nos vemos nosotros en la próxima clase para darle la respuesta. Si no, yo igual hago un repasito a la introducción en la próxima clase antes de ver propiedad de inversión, que es un tema como continuación de esto también, porque derivo de las inversiones. Voy dejando de compartir, ya me excedí con 3 minutos antes que me saquen. Vamos antes de que otra clase debe estar esperando para entrar, así que Sí, bueno, chicos, nos vemos hasta la nos próxima, vemos. hasta el jueves, Hasta lo el vemos jueves. a las Nos 8. vemos el jueves. Chao. Gracias, Chao, Gaby. chao. Gracias, Maxi, Nos por la vemos. compañía. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.